Hola, sean bienvenidos a esta presentación. Mi voz está alterada por una operación de laringectomía a las cuerdas vocales. Bueno, es lo que hay, o lo que dejó la enfermedad. Pudo ser peor. Bueno, tampoco estaba tan orgulloso de mi voz. Y con este tiempo que estoy usando para hablarles, de alguna manera para acostumbrarlos a esta nueva voz, a esta voz de vampiro, de Barnabas Collins, esta voz tenebrosa que los va a acompañar esta noche. Les pido su amable comprensión. Muchas gracias. Hay voces que anuncian su propio final, como las luces de neón que parpadean justo antes de quemarse, o una radio mal sintonizada en medio de la noche. Van y vienen, y sin embargo algo las mantiene vivas, por extraño que parezca. La voz de Pedro Lemebel parecía indestructible. Sus palabras eran balas, pedazos de su interior que salpicaban hacia afuera. Pero a comienzos del año 2010, algo comenzó a parpadear, sin que nadie se diera cuenta. Podium Podcast Chile, en coproducción con Centro Cultural Gabriela Mistral, presentan Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel. Vamos a hacer una prueba. Dale nomás. 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Tenéis monitores? Bueno, mi nombre es Francisco Gómez. Todos me conocen por Pitu, desde muy chiquitito, de hecho desde que iba al jardín. Y el de Kid me lo puso el Lemebel. Yo lo conocí alrededor de haber tenido sus 24 años. Pitu acababa de egresar de cine y estaba escribiendo su primera película, Días como navajas. Una historia sobre 5 jóvenes de la periferia de Valparaíso, unidos por el deseo y la represión. Alguien un día le dijo, eso es muy Lemebel. Le escribí un correo y me citó a su casa, allá al frente del MAC, en Santiago, y le toqué el timbre y me dijo, hola, soy el Pitu, te vengo a ver por el tema de la película. Y me dice, ya, espérame. Y se demoró en bajar. El tema es que cuando bajó, me miró de pie a cabeza y después me llevó al mercado. Fuimos a comer al mercado y a tomar. Y me dijo, mira, te voy a decir de que si te encontraba un hueón feo, sin ningún brillo, no te iba a pescar. Pero me encantaste. Y ahí nos fuimos a otro lugar más, un sucucho, una posibilidad a beber. Y nos la pasamos como 2 días, 2 noches así, subiéndonos al metro, bajándonos, yendo para la casa, bebiendo, compartiendo. Y de ahí en adelante más se transformó en una especie de mejor amiga, es como una segunda mamá, o incluso hasta como mi mamá, y como un amante. O sea, fue una especie de amor incondicional. Para mí Pedro fue familia, de todas maneras. Tenían 30 años y una vida entera de diferencia. El autor de Tengo miedo torero ya era todo un mito. La ex yegua del apocalipsis. El escritor nacido en el Zanjón de la Aguada, que había puesto los márgenes en el centro de la literatura chilena. Sus crónicas se escuchaban por la radio y sus libros se estudiaban en universidades extranjeras y al mismo tiempo se vendían pirateados en cunetas y ferias de todo el país. Pedro Lemebel ya era una figura de culto y Pitu
cayó fascinado en su órbita. Sí, mira, yo sexualmente soy hetero. Y mi única experiencia homosexual que he tenido ha sido con el Pedro. Pero fuera de lo sexual yo encontré como un gallo bacán, ¿cachai? O sea, wow, este weón se pone taco, y encontraba súper hermoso salir con este weón y ir para el mercado y que todo el mundo lo saludaban y que desde los más machos hasta el más homosexual lo querían, lo amaban, o sea, y él, entonces de cierta forma era un maricón con agallas. Iban juntos a todas partes, ferias de libro, entrevistas, lecturas. Después, Pitu comenzó a colaborar en sus presentaciones y otros proyectos. Andar con Lemebel era entrar en otra frecuencia, moverse entre mundos que casi nunca se cruzaban. Pasamos desde estar con vagos, con putos como le decía, con taxi boy como le decía, de un mundo muy marginal a que nos pasara a buscar un auto de Editorial Planeta, ¿cachai? Con todo pagado. Entrábamos tomando copete con una botella de whisky Jack Daniels, ¿cachai? Nadie nos hacía problema. Lemebel no solo escribía, encarnaba sus textos. Llevaba años leyendo y musicalizando sus crónicas con las canciones de su vida. Antes lo hacía en la radio. Ahora lo hacía en vivo, viajando por ciudades y países. Entonces el rótulo de escritor le quedaba chico. Lo suyo era poner el cuerpo y la voz. Sus presentaciones se llenaban como conciertos de rock. Ella era la única que se aventuraba con los escotes atrevidos y las espaldas piluchas y esos vestidos cortísimos como de muñeca que le alargaban sus piernas del tobillo con zuecos hasta el mini calzón. Llegamos y había una fila de 2 cuadras para entrar a ver al Pedro y para firmar los libros. Y yo recién metiéndome en ese mundo quedaba alucinado. ¿Quién no va a quedar alucinado? En marzo del año 2010, Sebastián Piñera asumió como presidente de la República. La derecha volvió a gobernar en Chile por primera vez desde el retorno a la democracia. Pedro no tardó en hacer del nuevo gobierno uno de sus blancos favoritos. Primeros días, cuando el rey recién electo andaba nombrando gente y reemplazando empleados públicos a diestra y siniestra, ¿no? Yo estaba con un amante ecuatoriano en mi cama, tomando chela en la mañana. Yo creo que matando la mala suerte. La mala suerte que salió este huevón. Y estábamos gritando y dile que se nos acabó la chela. Entonces yo le dije, papi, le dije, vamos a comprar más. Otra chelita, vamos. Entonces nos levantamos, qué sé yo. Le puse el negligé, dijo la otra. Cruzamos la calle y pasamos frente al Museo de Bellas Artes en Santiago. Y yo cacho que hay una aglomeración de gente en la puerta. Y cacho que están los pacos y una banda, una wea así. Y está cerrado. Si en mi vereda, o sea, yo paso todos los días por ahí. Entonces me dice el ecuatoriano, me dice, no, Pedro, me dijo, parece un acto oficial. Bueno, qué sé yo, pues yo paso, no, si yo vivo aquí, pues sigo cerca, yo voy a el permiso para pasar por mi calle. Y en eso voy cruzando y me enfrento con el Cruzcoque. Que entre paréntesis, está bien bueno. Y él pensó que yo iba al acto. Entonces, Pedro me dice, qué bueno que viniste, me dice, es un agrado tenerte aquí. Y yo lo miro así, arriba abajo. ¿Sabes? Le miro los zapatos luchosos, Le tiré un pollo. Me dijo, Pedro, ¿cómo se te ocurre? Me dijo, esto es muy feo. Esto es muy feo, Pedro. Y repetía así como si fuera una obra de teatro. Luciano Cruzcoque asumió después como ministro y nunca se refirió al episodio, hasta ahora.
no es cierto eso que me escupió el zapato, y no, hacia abajo. Fue como una gestualidad, ¿te fijas? Él lo cuenta más entretenido de lo que yo me acuerdo, pero la verdad que esa es un poco la historia. Más allá de la anécdota, lo que estos registros nos permiten oír es una señal, un cansancio, una voz áspera que pocos alcanzaron a reconocer en ese momento. Yo me acuerdo que el Pedro estaba sano, pero empezó a estar como con problemas de voz, como afónico, disfónico. Y no cachaba por qué estaba disfónico. Ella es Joana Reposi, directora del documental póstumo sobre Lemebel. Pedro recién conocería el diagnóstico definitivo 2 años después. Ya sabía que tenía un problema en la garganta. Fumaba mucho. Fumaba, mínimo una cajetilla al día, yo creo que 2. Estaba todo el día fumando. Lo que más fumaba era marihuana. Le gustaba fumar, le encantaba fumar marihuana. ¿Cómo le gustaba a ese hombre fumar marihuana? Le encantaba. El director y productor de cine Tebo Díaz fue amigo suyo desde finales de los 80. Para muchos, fue también uno de los grandes amores en la vida de Pedro Lemebel. Él tomaba copetes destilados, heavy, whisky, ron, se hacía mierda tomando y después decía, no, voy a dejar de tomar, se ponía, le daba la culpa, ¿cachai? Dejaba de tomar. Eso la vida le pasó la cuenta, pero él siempre trataba de dejar y sabía que el alcohol era un problema importante en su vida. Cuando dicen eso de que hay borrachos que les sale como un demonio, el Pedro tenía como eso, no sé cómo explicarlo bien. Ella es Joana Escármeta, su agente literaria por más de una década y coautora de su biografía Tu voz existe. A ver, el Pedro de la primera copa estaba muy bien, el de la segunda era divertido, el Pedro de la tercera, de la cuarta, de la quinta, se convertía en un ser insoportable. Se tomaba un trago, era como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Se tomaba un trago y cambiaba 1000%, se ponía súper violento. A mí siempre me decía cuico de viña y me hueía todo el rato, que era divertido. Yo me reía con el Pedro, no te rías, Iván. Y estaba en serio y se enfureció, se ponía muy mal. Lemebel solía aparecer en eventos con algunas copas de más y un cigarrillo interminable entre los dedos. Podía encender o boicotear la fiesta, incluidos los lanzamientos de sus propios libros. Con él nunca había mala prensa. Pero los vendedores, ponte tú, de Planeta, que lo conocían desde hace mucho, y son vendedores de fuste desde los años 80, estaban felices, porque él era un personaje literario, y cuando se ponía el disfraz del personaje literario, o lo aceptaba o no. Él es Carlos Lavé. Yo fui editor de Pedro Lemebel, del Pedro, en el sello Seix Barral, entre el año 2008 y principios hasta la mitad del 2010. Una de sus primeras tareas fue hacerse cargo de la publicación de Serenata Cafiola, volumen que reunía crónicas inspiradas en canciones y artistas de la música latinoamericana, y que fue lanzado a lo grande en noviembre del 2008, en la estación Mapocho, durante la Filsa. No solo había costado que Lemebel entregara el manuscrito, sino que ese día llegó a presentar el libro escoltado de un grupo de 20añeros después de bajarse una botella de whisky. Entonces se iba muy curado o muy volado o muy puteaba al gerente comercial, al Bartolo Ortiz. Buenísimo. Y se puteaban mutuamente. Entonces yo creo que era un tipo de Chile y un tipo de realidad dura. Entonces la gente dura, como uno, se relacionaba bien con él y él le gustaba también relacionarse con gente dura. Cuando estaba muy enfiestado, yo le bajaba la fiesta. Esta voz, con acento charrúa, es la actriz Liliana García. Cuando se enojaba mucho o se ponía medio impertinente, yo lo llamaba al orden, lo retaba y me escuchaba. No solo me escuchaba, me hacía caso. Y me decía, ay, perdón, y me hacía moines y qué sé yo. Porque Pedro, igual hay que entender que Pedro sin ningún aditivo no era
no era muy, no se entretenía mucho. O sea, era más fácil, eso me refiero. Con unos copetes encima, con unos pitos encima, con ojalá encima, el Pedro se ponía más expuesto, más resuelto, ¿no? Sí. Pero también eso le pasaba la cuenta al otro día. Si las cañas del Pedro eran cosas serias, muy sufridas también. Él es José Miguel Manríquez. Yo no me di mucho cuenta de las señales. Yo me acuerdo cuando ya apareció el diagnóstico. Yo le encontré la voz media pitúa y pensé que tenía que ver con la edad nomás. Pero yo así de haberme dado cuenta y de pensar que era una enfermedad, no. No, yo pensé que era uno... ¿Sabéis qué es lo que yo pensé la firme? Yo pensé siempre que era la noche anterior había jalado mucho. Los fríos y los resfríos eran permanentes. Entonces siempre pensé que eran problemas de su garganta, no nada tan específico como su cambio de voz. Año 2011. Pedro ya no podía seguir ignorando los dolores en su garganta. Le costaba tragar y su voz no sanaba. Y después de a poquito, como la distancia, yo me tuve que ir para afuera para hacer un proyecto, y entonces ahí empezamos a comunicarnos por correo, y hubo un montón de correos donde algunos fueron gratos y otros no fueron tan gratos. La noche del 19 de abril de ese año, Pitu recibió otro correo suyo. Sabes que el asunto de mi garganta me salió un pólipo en las cuerdas vocales. Eso salió hoy en el último examen. Me lo tienen que sacar y ahí ver si es o no malo. En todo caso, pareciera que no. Pero esto me va a tener ocupado y gastando money en salud. Claro que no será el último carrete, ni el último brindis contigo. Fue una tarde memorable, como si te conociera de siempre. Fue muy emocionante todos los momentos vividos y felices. Eres un lindo skate. Tuyo, Pet. Un pólipo es una lesión benigna en las cuerdas vocales. Algo parecido a un callo o una ampolla provocada por el desgaste de la voz. Pocos supieron de ese primer diagnóstico, que con los meses se fue agravando. Pedro me cuenta que tiene unas molestias para tragar y se notaba en su voz que estaba distinta, como más ronco que lo habitual. Y entonces fue al doctor, era muy responsable en ese tipo de cosas. Fue al Hospital Clínico de la Universidad de Chile a mediados de ese año, empujado por la sospecha de que ese nódulo podía ser algo más grave. Una doctora le dice que sería bueno que se viera con un especialista en un otorrinolaringólogo. Y así fue como había un nódulo, eso era lo primero, y que había que hacer radioterapia. Pero todo esto no era tan alarmista. Lemebel inició un tratamiento intensivo de radioterapia 2 veces por semana. Fue un proceso agresivo que después rebautizó como un verano en Chernobyl. La radioterapia en el tratamiento contra el cáncer de Pedro fue fatal. De hecho, el mismo médico que lo operó indicó que la radioterapia había generado el estallido del tumor, que era muy pequeñito en ese tiempo, en una de las cuerdas, quedando los pedacitos de en la otra. Entonces ahí donde el cáncer ya no es, el tumor ya no es en una cuerda, sino que ya es en 2 y va generando este deterioro. Y a partir de ahí es que se decide luego operar, extirpar. Jaime Lepé, probablemente uno de sus amigos más antiguos, recuerda algo distinto. Él buscó otra opinión para desoír la que le habían hecho en el hospital de la Chile. Un viejo que dijo que tenía que cortarse. Eso lo dijo al principio. Él se estaba dando cuenta de que
necesitaba redimirse de los excesos. Ese fue el quiebre entre el Pedro ya que se podía pasar noches y noches carreteando, despreocupado de todo, al Pedro donde ya tenía que empezar a ponerse las pilas por su salud y dar cara por todo lo que enfrentó, con toda esa fuerza con lo que enfrentó en el pasado, o sea, desde su juventud hasta ya de adulto. Pero no paraba. Muchas gracias. En noviembre de ese año, y a pesar de las molestias en su garganta, fue jurado en el Festival de Cine de Antofagasta. Volvió a subirse al escenario, arriba de la pelota, y descolocando a un animador que parecía querer salir corriendo. El público coreaba su nombre. Gracias, un millón. Tenés que presentar... Sí sé, querido. Es que tú me pones tan... Pero yo quedé... Si te olvidabas, tenías que hacer acordar de eso. O sea, no te olvides, tenés que presentar la película. Claro, uno de tus la película porno que vamos a hacer los dos. No es porno, pero... Le lleva, bien fuertona. Oye, gracias al Pedro Arturo Slater que me invitó. Bueno, digo que presentar esta... Tenía la agenda llena. Presentaciones en Chile, giras en Argentina, Ecuador, Perú. Necesitaba seguir rindiendo sobre el escenario. Necesitaba, entonces, alguien de confianza que supiera hacer sonar esa voz que tenía y que seguía cambiando. En ese periodo, volvió a cruzarse con Constanza Farías, la Conti, una amiga sonidista con la que había trabajado años atrás en Radio Tierra. Estaba el Pedro justamente en este tomar conciencia de de que tenía un tema con la ronquera, la voz había una alteración, no era la voz de siempre, y que venía de mucho tiempo ya. Entonces, según las amigas y todos quienes estaban cerca, él ya tenía que chequear eso. Y estaba justo en eso cuando empezamos a trabajar. Entonces, empezamos a trabajar ya con una voz alterada, digámoslo así. Una voz que era ronca, ¿no? Que era ronca, pero era su voz. A Conti le tocaría una tarea aún más compleja, la de amplificar y registrar esa voz que estaba a punto de desaparecer. Toda marica tiene dentro una Félix, como una Montiel, y la saca, por supuesto, cuando se encienden los focos, cuando la luna se descuela entre las nubes. El listado se alarga a medida que la moda impone estrellas con algo del gusto coliza, a medida que se hace más útil un stock de nombres para camuflar la rotulación paterna, a medida que se requiere más humor para sobrellevar la carga acidosa. Finalmente, tomó la decisión de ir a la Fundación Arturo López Pérez, el principal centro oncológico del país. Semanas más tarde, confirmó lo que su cuerpo ya venía anunciando: cáncer de laringe. Quedó en manos del oncólogo Marcelo Fraghi, quien decidió operarlo cuanto antes. Pedro se escondió un rato primero cuando se enteró de que tenía cáncer. Fue muy doloroso para Pedro porque el Pedro era un gallo que lo único que quería era estar mucho más vivo para seguir con su discurso, ¿no? Que era muy potente y muy bien armado. Y eso lo dejó muy descolocado, lo del cáncer. Y estaba muy enojado, Pedro, muy enojado con la vida y con todo. Bueno, él me decía principalmente que no entendía por qué le había atacado a lo primigenio de un ser humano para comunicarse. Tenía momentos de rabia, pero también tenía mucho sentido del humor. Y si tú te ponías mal o se te llenaban los ojos de lágrimas, te decía: no me dramatices porque el que está enfermo soy yo, o el que tiene cáncer soy yo, ¿me entendés? O sea, no sos vos. A mí yo no lo podía creer porque él me lo contaba como un chiste. Entonces a mí me costaba digerirlo, me costaba digerir un mundo sin él.
Pero él me lo decía, Pedro me decía así, por tanto chupar pico, quizás que weá me agarré en la garganta. Y yo quedé así loco, o sea, no sabía si me estaba hueveando o estaba hablando en serio. Y me dice, no, si esto es en serio, vamos a tener que empezar a hacer un tratamiento. La fecha de la operación se acercaba, 10 de mayo del año 2012. Una laringectomía parcial amenazaba con llevarse su voz. Horas antes de entrar a pabellón, Pedro Lemebel llamó a Conti. La noche anterior a eso, él me pide que yo vaya con mi grabador a grabarlo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que va a pasar. O sea, en ese momento él tiene una tremenda incertidumbre. Él piensa que va a perder la voz ahí. Que efectivamente la pierde, ¿no? Pero... Lo visitó en su departamento. Y nos instalamos en el baño de visitas. ¿Por qué? Porque en ese lugar tenemos mayor concentración, menor ruido ambiente. Y ahí él se sienta en una silla, yo llevo la silla y yo me instalo en una parte del baño y él empieza a leer varias crónicas. Y la verdad es que fue un momento muy triste ese, muy, muy tremendamente triste. Yo creo que uno de los más tristes que he vivido con él, porque uno está viendo cómo se extingue algo, y algo tan importante como su voz. Esa noche leyó también su texto más famoso, el manifiesto Hablo por mi diferencia, de 1986. Archivar esa voz era urgente. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a un chico en la escuela. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos para la traición. Yo creo que creo que de la enfermedad del cáncer, yo creo que lo primero que le golpeó, más allá de la enfermedad ahora quimio, era perder la voz. Él es Sergio Parra, poeta y dueño de la librería Metales Pesados, uno de los amigos que más décadas cruzan la vida de Pedro. Yo creo que eso para él fue complicado, porque él es la conversación, es la lectura. Para él la voz era súper importante, ¿no? Como artista, digamos, ¿no? Parra y otros cercanos estaban junto a él cuando despertó varias horas después en una habitación del Instituto Oncológico. Acababan de extirparle gran parte de la laringe, incluida la manzana de Adán. Decía que había sido degollada de oreja a oreja. Permaneció internado cerca de 20 días sin decir una palabra. Y de repente que te quiten la voz. Fue tremendo, y para él era muy, muy duro. Lloró, bueno, todo fue terrible, ¿sabes? Ella es Pía Barros, escritora y figura clave en los años de formación de Pedro como escritor. Otra voz sobreviviente del cáncer que entendía, como pocos, lo que él estaba viviendo. Además hay una ideología detrás de ocupar tu voz,
políticamente, etcétera, porque quedarse sin vuela como que le amputaron todo el cogote, lo más terrible que podía pasarle, era horroroso, era cosas más horrorosas. También tenía prohibido tomar y fumar. Y lo que no seguía era los excesos, y eso a mí me pareció muy valiente, porque la abstinencia no es muy linda. O sea, uno que ha vivido, ha pasado por ese tipo de cosas, no es nada linda. Y alejarse de eso, teniendo todas tus amistades buenas para eso, tampoco es muy lindo. Entonces hay que ser fuerte. Según Sergio Parra, ese fue otro quiebre. Hay una cosa, un estilo de noche, para toda la gente que somos de los 80, ¿no? Que no es la noche de ahora, que va y pedí un champán sin alcohol, una cerveza sin alcohol, un café sin cafeína, una ensalada sin lechuga, tallarines sin tallarines, ¿cachai? ¿No? En ese momento todo era parte de una personalidad. El trago, el cigarro, la noche, ¿no? Entonces cuando Pedro cae enfermo, él sabe que ya casi el 60% de la noche ya no va a estar ahí. No solo había perdido la voz y la noche, la enfermedad le estaba quitando algo todavía más profundo. Se puso más tímido también, se puso más temeroso de la calle. Yo lo pensé y lo iba a dejar todas las noches a la casa. Comíamos y lo iba a dejar. No, déjame hasta acá. No, te voy a dejar acá. Porque sabía que él se ponía... Yo sabía que lo decía, ya, te dejo aquí en la esquina, y veía como... Y corría como un placito largo, así como muy rápido, ¿sabes, no? Porque tenía miedo que sabía que estaba débil y que salía un grupo a insultarlo, no se podía poder defender. La enfermedad le quitó esa fuerza de poder defenderse de cualquier agresión homofóbica que muchas veces la tuvo. Lemebel buscó otras formas de comunicarse. Primero no podía hablar, entonces se manejaba con esta especie de pizarrón o con un papel grande y escribía y todo, y era un drama, porque si tú no le entendías lo que me venía en pataleta y no sé qué, pero también era muy gracioso. Se volvió más activo en redes sociales, sobre todo en Facebook, donde daba señales de vida y avances de su recuperación. Tenía que usar una maquinita que no la quería usar. Al principio era muy complicado para él, ¿no? Tenía una voz como de robot, ¿no? Como la robotina, le decíamos. Eso fue lo siguiente que probó: un laringófono, una voz artificial y prestada que desechó rápidamente. Lemebel ensayaba en silencio un nuevo estilo de vida más saludable. Hacía yoga kundalini y dietas macrobióticas. Comía casi solo ensaladas, frutas y avena. Dejó de consumir lácteos, frituras y carnes rojas. El cambio sorprendió a varios de sus amigos. Dejó de fumar. Yo pensé que nunca iba a dejar de fumar. Una de las que más impulsó este cambio fue Conti Farías. Sí, bueno, luego de la primera operación yo le sugiero a Pedro de que pueda tomar un tratamiento de naturopatía, que es con una persona que me atendía a mí, un terapeuta en Valparaíso, y ahí él se siente muy bien con ese tratamiento, porque le dan cosas que eran para controlar el cáncer, como moringa. Entonces esta mezcla de esta comida más saludable con la respiración y los ejercicios que él lograba en yoga kundalini le ayudaron mucho. El Pedro se sintió muy bien en ese tiempo, independiente que tenía una voz muy rara, ¿no es cierto? Sí, estaba en esa búsqueda, que era entre metafísica y bueno, y Pedro también está Osho, y se metió trató de agarrar otras cosas. José Miguel Manríquez fue uno de los más críticos de ese nuevo estilo de vida. Y yo creo que tomó muy malas decisiones, ¿no? De que se hiciera vegetariano, que lo veía una vez a la semana, le decía, oye, weón, pero ¿a quién se le ocurre esta huevada? Porque si tu cuerpo, la única forma que tiene reconocer la proteína es a través de la carne, tú no te podías ser vegetariano una vez que te diagnostican un cáncer. Fue incluso más allá. Adquirió nuevos ritos. Por herencia de su madre, siempre había sido devoto de la Virgen de Guadalupe y de San Sebastián. Le gustaba esa religiosidad popular. Tenía como un altarcito en su casa, tenía virgencita, flores, velitas, un altarcito, siempre muy delicado, la casa de Pedro. En su altar había también imágenes de su madre y de Gladys Marín, dos mujeres que ya no estaban con él.
Pedro iba por su madre, iba cada 15 días a la iglesia que está acá en Plaza de Armas, no a la catedral, que está a un costado de acá, del Santo Domingo. Y de repente estaba en la librería o en algún lado y ¿qué horas son? Las 7. Y partía corriendo a pagar una manda, yo creo que tenía del Carmen. Y a veces yo lo acompañaba, pero me decía, déjame en la puerta nomás. Te acompaño. No, déjame en la puerta. ¿Pero deja acompañarte? No. Ok, ya, chao. Una vez, ya, chao, me voy, me fui, después volví a ver qué. Y lo vi caminar por la nave central, llegar al frente de la Virgen del Carmen, que está ahí, arrodillarse, persinarse y sentarse en una banca. Y hay que quedarse sentado. Pero ahora Lemebel probaba todo lo que le prometiera una salida. Buscó refugio en el Santo Daime, una doctrina espiritual brasileña que combinaba elementos cristianos con el uso ritual de la ayahuasca. Un personaje clave en esa exploración fue Sergio Martínez. Yo soy daimista, pero soy homosexual y soy amigo del Pedro y generamos una complicidad. O sea, de ser su guardaespaldas, productor y amigo, seguimos siendo hermanos espirituales. Tenían un ritual todos los lunes. Nos fumábamos una Santa María, que una cannabis bendecía y ese era el rito. Nos fumábamos una Santa María, meditábamos y rezábamos. Y en realidad como el rezo es una cosa mántrica, energética, tiene que ver con un tema de elevación de su propia madre y de su propio ser. Lemebel no solo buscaba frenar el cáncer, quería ordenarse y salir de donde siempre volvía a caer. Si se hubiera mantenido él en la abstinencia del alcohol, yo creo que él hubiera podido lograr más. Pero no resultó mucho por eso, porque de repente se caía, digamos, al frasco. Conti iba y le paraba los carros. Y de hecho yo le dije, y yo no voy a estar cuando tú estés consumiendo alcohol. Le dije, yo nunca voy a estar cuando tú estés consumiendo alcohol, me voy a ir. Ok, hicimos ese acuerdo. Y en los viajes no más alcohol. Pero duró poco. Una de las últimas veces que nos vimos, fue una de las últimas veces que yo recuerdo y la recuerdo mal porque no me gustó su actitud y porque se lanzó, entonces ya se supone que estaba chantado y lo está acompañando, pero se lanzó y yo dije, ya pues Pedro, ¿qué onda? O sea, vamos, no vamos. Y yo hasta me tuve que ir, me salí del departamento porque no podía estar ahí, porque era una escena muy bizarra para mí, y era muy chico, entonces me dijo, ya si querés sale, pero él estaba ahí con 3 amigos más, se habían pasado la noche y yo me enojé y después llegué y no me abrió la puerta, y después seguí golpeándole, entonces Pedro a veces se portaba mal. Pitu recibió otro correo de Pedro. Recién despierto con la caña y el mal gusto de que me porté mal. 1000 veces lo siento, amigo, no debí tomar. Soy insufrible, todo se derrumbó, lo sé, lo bello y lo siniestro. Igual te quise mucho así como de improviso, con rabia. No volveré a tomar nada, tampoco volveré a amar. Es triste dar jugo, de nuevo te pido disculpas. Sorry amigo, no te lo merecías. Te quiero, Pet. No fue la última vez que se vieron, pero algo se rompió ahí. Mientras filmaba su documental, a Joanne Reposi le salpicó también algo de ese Pedro. Ya cuando estaba con el cáncer, perdiendo la voz y todo, porque él quería tener el control de todo, siempre. De hecho, me había dicho, vamos a filmar esto, y se enojó conmigo, no me dejó filmar y se fue con la D21. Yo encontré que fue una traición del Pedro terrible, ¿cachai? Lemebel seguía disputando el control de su propia imagen. Nada se le escapaba. O sea, conmigo era amable porque hacemos ritos espirituales. Seguía siendo un tipo muy soberbio, molesto y calculador. El cáncer no lo hizo buena persona, lo hizo una persona más consciente de su salud y más responsable y tratar de hacer las cosas que tenía pendientes, y él se puso esa meta. Pero no necesariamente era una mejor persona. Sí, yo creo que estaba sufriendo mucho Pedro. Pedro creo yo que necesitaba a alguien que lo considerara de otra forma, creo yo. A él le gustaba estar solo también. Necesitó más que nunca un amor cuando intentó dejar el alcohol.
Después de la operación, comenzó a soltar la escritura. Había estado colaborando activamente en la adaptación de Tengo miedo torero al cine. Y además, había anunciado una segunda novela, de la que no escribió más que notas en un borrador. La pulsión de la escritura y el deseo de escritura en Pedro es de la noche. No es un escritor de salón, no es un escritor de biblioteca. Por eso no hay más escritor de Pedro, porque los últimos años ya no está la noche. No está la noche, no está el desvarío, el callejeo, el taconeo, no está. Entonces la única forma de poder recuperar algo de eso es con su voz. Pero lo que salía era apenas un hilo de voz que ya no dominaba. La actriz y directora Vanessa Miller estuvo cerca de él en ese periodo. Recuerda que a pesar de la caída, fue de a poco levantándose y resignificando la pérdida. Bueno, José Miguel Manrique yo creo que tuvo una importante función haciéndole ver a Pedro que ahora tenía una voz, como le dijo, sucurrucucú. ¿Cachai? Como susurrada y rucucú. Era el susurro. Era porque Pedro estaba hablando con esta voz más baja y todo lo demás. Y yo no empecé a agarrar para el huevo y le dije susurrú. Entonces, y de ahí salió susurrucucú paloma y fue así, pero fue una cosa de un día que lo conversamos y nos reímos y todo lo demás. Para Lemebel, todo podía ser material de trabajo. La presentación de su nuevo libro ya tenía fecha y estaba decidido a estar ahí. Él trabajaba con su voz, tiene una voz preciosa, y de pronto tenía esta otra voz. La primera era una voz muy, muy compleja, porque era una voz como de duende, ¿no es cierto? Una voz muy distinta a la de él y que lo insegurizaba un montón. Y además una voz que además tenía un volumen muy, muy bajo. Entonces tuvimos que ocupar micrófonos de alta sensibilidad, ¿no es cierto? Como un micrófono de condensador. Tenía que volver al escenario lo antes posible. Lemebel empezó a ensayar su nueva voz con Conti Farías. O sea, en un mes el Pedro ya estaba funcionando. Después de operaciones tremendas como es que te abran la garganta, ¿no? Volvió a leer sus crónicas en voz alta, a veces con música, otras a capela. Eran sesiones de prueba, de ajuste, una rutina casi mecánica. En general yo llegaba y instalaba los equipos, que era un micrófono, ¿no es cierto?, que conectaba al grabador, y del grabador yo conectaba los audífonos. Entonces él se sentaba con el micrófono, que era un micrófono de pedestal, un micrófono de mesa, se llaman eso. Entonces se ponía los audífonos y empezaba a hacer las lecturas. Conti estaba todo el tiempo en los controles. Yo operaba las músicas, las operaba desde un como DVD que tenía él, que tenía conectado a parlante, que yo misma le había hecho esa conexión para que él escuchara música, porque le gustaba mucho escuchar música. Y entonces subía y bajaba los niveles con un control remoto. Esa era una forma muy como precaria que teníamos de trabajar, pero que era bastante eficiente. Luego de eso escuchábamos la grabación. Entonces ahí él se corregía a sí mismo, ¿no es cierto? O me daba instrucciones a mí de dónde salían las músicas, si estaba bien esto, si estaba no, para ir calibrando esta voz, cuáles eran las entonaciones, porque aunque fuera una voz, sobre todo la del último tiempo, era una voz que igual tenía entonaciones. Eso es bien loco, uno. Se juntaban 1 o 2 veces por semana, siempre en su departamento. El ejercicio de grabarse era también una forma de rehabilitación, una práctica paralela que empezaba a dar resultados. Los funerales de la Candy. Se nos fue la Candy, dijo una loca parlanchina que se ahogaba con... ¿Qué pasa cuando tengo que lograr un tono de voz ese? Así. Es como el que estábamos conversando. Como el que me escucho tan fuerte. Que esa es la idea. Sí, me escucho la rama. Claro. Para que no tenga que esforzarte. Nada. No tengo que forzarme nada.
Conti no había vuelto a escuchar estas grabaciones en más de 10 años. Esos audios tienen esa tristeza, esa incertidumbre, ese no saber qué va a pasar con él, qué va a pasar con su carrera relacionada con lo que son las presentaciones, que es donde un poco él obtenía su sueldo, ¿no? De alguna extraña manera, Lemebel aún habla a través de esos registros. Él tenía un concepto de la historia, de dejar registro muy, muy claro. Insisto, él no fue ingenuo ni nunca improvisó. Él pensó cada paso, cada gesto, cada cosa, cada foto que le iban a tomar. No hay nada inocente en los gestos de Pedro. Noviembre del año 2012. Más de un centenar de personas llenaban la estación Mapocho. Habían pasado 6 meses desde su operación y Pedro volvía a presentarse en público para el lanzamiento de su libro Háblame de Amores. El desfile de escritores y autoridades de la Filsa era sin duda la ocasión perfecta para hacerlo. Nadie sabía con qué podía salir. La energía del público reabrió su apetito de escenario. Le devolvió también la seguridad que necesitaba para volver y comenzó a agendar presentaciones. 2 semanas después, viajó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Chile iba de invitado estelar y fue como parte de la delegación oficial. Sí nos encontramos con Pablo Simonetti, con la Mónica González, con el Patricio Fernández, que fue como con los que pudimos conversar más. Con la Colombina Parra estuvimos. También estaban Diamel Altit, Raúl Zurita, Nicole, Los Tres y hasta Lucho Gatica. Lemebel volvió a lanzar dardos contra Piñera y criticó en entrevistas al pabellón chileno. Esta feria es una mierda, un mall burgués. Eso fue lo que dijo. El auditorio estaba lleno cuando apareció él, vestido de negro, sobre unos tacones. Era su reencuentro con el público de Guadalajara después de casi 20 años. Había ensayado lo suficiente y estaba listo. Hola. Sean bienvenidos a esta presentación que he llamado Susurro Cucú Paloma. Por 2 motivos. La primera es por la canción popular mexicana y la segunda por este susurro de bisagra amorosa de mi voz, operada recientemente de una laringectomía. Bueno, es lo que hay, o lo que dejó la enfermedad. Pudo ser peor. Podium Podcast Chile, en coproducción con Centro Cultural Gabriela Mistral, presentó Prenderse Fuego. Las voces de Pedro Lemebel. Guión e investigación, Pedro Bahamondes. Dirección y voz, Trinidad Piris. Diseño sonoro, Luciano Correa. Apoyo de investigación y sonido, Sebastián del Pedregal. Asesoría sonora y creativa, Constanza Farías. Arte, Francisca Miles y Victoria Ulloa. Comunicaciones, Ignacia Tavilo. Registro y grabaciones bajo la licencia exclusiva de Constanza Farías. Grabado en los estudios de Prisa Media Chile por José Manuel Salinas. Entrevistados en orden de aparición: Francisco Pitu Gómez, Luciano Cruzcoque, Joana Reposi, Álvaro Teo Díaz, Joana Escármeta, Carlos Lavé, Liliana García, José Miguel Manríquez, Constanza Conti Farías, Jaime Lepé, Sergio Parra, Pía Barros, Sergio Martínez. Archivos en orden de aparición:
Intro Lemebel, Guadalajara, primera operación. Archivo Constanza Farías. Pedro Lemebel leyendo La Leva en Filsa, año 2010. Filsa 2010. Pedro Lemebel leyendo El Ministro Piñerarte, YouTube. Pedro Lemebel en el Festival de Cine de Antofagasta, año 2011, Facebook. Las Locas y los Nombres, Archivo Constanza Farías. Manifiesto, Archivo Constanza Farías. Los Funerales de la Candy, Archivo Constanza Farías. Las últimas 2 palabras del Lemebel, YouTube. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.